Así no puedes dar tampoco tu 100% a la tarea, porque tu mente está como con un montón de ventanas abiertas, ¿no? Y eso también implica un desgaste. Si le pones un poco de ganas o eres más disciplinado o es un tema de flojera, se te va a curar. ¿Y qué tan cierto es eso? Funciona diferente, puedes respetar mejor los ritmos, puedes comprender más, puedes ser más empático. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que no todo el mundo tiene un poquito de déficit de atención. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que distraerse y tener déficit de atención no son lo mismo. Mi psicóloga dice que el déficit de atención no se cura poniendo el esfuerzo. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, donde 3 psicólogas venimos a explicarte de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y hoy día vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con sus Un nombre siglas, largo. larguísimo y enreda, medio trabalenguas, con sus siglas TDAH, ¿no? Que lo escuchamos por todos lados y no tenemos tan claro qué significa, qué implica, y hay un montón de mitos que giran alrededor de eso, ¿no? Y parece que todo, como decíamos, que todo el mundo tuviera, todos se identifican un poco con eso, ¿no? Ay, sí, es que es mi TDAH, pero a veces ni siquiera necesariamente están diagnosticados, pero leíste un post y te sentiste identificado. Así es, o conocemos todos a alguien o vemos en redes sociales a alguien que dice que tiene y pareciera que de la nada está por todos lados, ¿no? Eso trae consigo muchísimos mitos que hoy día vamos a entender y desarmar un poquito para que poder entender un poco mejor qué cosa sí es y qué cosa no es el trastorno de déficit de atención. El primer mito es este que decíamos de que lo escuchamos bastante, todos tenemos un poquito de déficit de atención, ¿no? Todos nos desconcentramos, a todos nos pasa un poquito, todos tenemos un poco, ¿no? Ese es un mito que escuchamos un montón. Sí, y nos preguntamos, ¿es real eso? O sea, y justo nosotras conversando de este tema, de verdad que hay mucho debate, ¿no? Y en verdad pensábamos que sí es importante hacer esta diferencia entre lo que sí es un diagnóstico, porque esto es un trastorno de neurodesarrollo, y la diferencia entre que todos, sí, pues a veces nos desconcentramos, no es que todos, todo el tiempo estamos 100% a la tarea. Así es. O a veces hay temas que nos interesan más, a los cuales le ponemos naturalmente más interés, más atención, ¿no? Lo desarrollamos con más facilidad. Pero el trastorno de déficit de atención es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Eso qué significa? ¿No? Sí, exacto. Que implica que viene desde el inicio de la vida con nosotros, que es algo hereditario, genético. Muchas veces nos pasa en consulta que llega el hijo, pero ves al papá o a la mamá y dices, ajá, y luego ves al abuelo y dices, va por ahí también. Así es. Entonces, en realidad, a veces no necesariamente antes se diagnosticaba, pero hay una herencia, ¿no? Y bueno, efectivamente los síntomas nucleares son, por un lado, las dificultades atencionales, ¿no? La hiperactividad, que ojo, no solo tiene que ser física, no siempre es la persona que está corriendo y saltando, sino también puede ser mental, pensar no todo el poder rato. dejar de pensar. Ajá. Y también la impulsividad y la alteración en las funciones ejecutivas. Sí, que para explicarlo un poquito, ¿no? Ya que estábamos hablando de que es un trastorno del neurodesarrollo, es algo que pasa a nivel global en la persona, ¿no? Es como lo que hablábamos hace unos capítulos sobre tener ansiedad o sentirte ansioso en cierto momento no significa tener un trastorno de ansiedad. De la misma manera lo que decías, ¿no? A veces desconcentrarse, que a todos nos pasa, no significa que tenemos un trastorno de déficit de atención, ¿no? Calza dentro de este mundo de las neurodivergencias, que quiere decir que nuestro cerebro, ¿no? Funciona de una manera diferente. Como existen otras, como por ejemplo el autismo, ¿no? Es algo que es parte de ti, con lo que naces, ¿no? Con lo que mueres también, ¿no? Y que te acompaña en toda tu vida. Y las funciones ejecutivas, que son esas capacidades del cerebro, o habilidades, ¿no? Funciones del cerebro para valga la redundancia, funcionar en tu día a día, ¿no? Como planificar, organizarte, acordarte de las cosas, ¿no? Exacto. Se ven alteradas. Se ven alteradas. Y hay una repercusión de esta alteración de las funciones
en el lado atencional, en nuestra capacidad atencional. Entonces, en realidad todo está muy enlazado, ¿no? Y cada vez, igual que en general en la psicología, hay más investigaciones que nos van dando un poquito más de luces de cómo funciona neurológicamente, ¿no? Y el TDAH yo creo que es un tema que además va a seguir investigándose muchísimo de acá a, sí, ¿no? Y cada vez explicándose un poco más, ¿no? Pero en relación a lo que decías de las funciones ejecutivas, puedo dar algunos ejemplos como que, por ejemplo, la memoria de trabajo, ¿no? Está alterada, que implica esto que es como la memoria RAM. Entonces, uno puede registrar, mantener y manipular la información en unos pocos segundos, pero no es la memoria. Claro, sino no es acordarte tu memoria de niña, sino dónde dejé mi casaca, claro, cuál era el número que me acabas de dictar. Agarré esa información que me acabas de dar, cuánto tiempo la puedo tener aquí para usarla luego. ¿Para qué entré en este cuarto? Claro. Algo venía a hacer aquí, ¿no? ¿Qué tenía que hacer hoy? Exacto. O tú me dijiste algo que era importante, pero mi mente no estaba ahí, sino estaba en ti, pero también en el carro que escuché afuera y en que no me debo olvidar hoy día de alimentar a mi gato. Algo que escuché alguna vez que me hizo mucho, digamos, un ejemplo que me hizo mucho sentido, es que en realidad no es que no te puedes concentrar, ¿no? Creo que hay un poco un estigma alrededor del tema de que se llame déficit de atención, porque la atención es lo que más tal vez notan los demás, ¿no? El resto del mundo nota que no me estás prestando atención, que te estás desconcentrando. Claro. Y una vez escuché una referencia que me gustó mucho, que es que no te puedes concentrar, es que tu mente no puede discernir entre todos los estímulos que existen alrededor, cuál es el principal y cuáles se pueden ir un ratito al ruido de fondo, ¿no? Exacto. Ver luces, mi idea, lo que me tengo que acordar de hacer después, lo que me estás diciendo, lo que estoy haciendo con las manos, como que todo fuera importante al mismo tiempo y no pudiese decidir a qué poner la atención y a qué dejar en segundo plano para después. Exacto. ¿No? Entonces, así no puedes dar tampoco tu 100% a la tarea porque tu mente está como con un montón de ventanas abiertas, ¿no? Y eso también implica un desgaste. Es un gran desgaste. un costo. Sí. ¿No? Es un costo bien grande y muchas veces este costo lo normalizamos, ¿no? Sobre todo, además, si estamos diciendo que se repite familiarmente, se normaliza dentro de una familia, decimos, ¿no? Yo lidié con lo mismo, que lidiaron mis papás, que están lidiando mis hijos. Y normalmente pasa que a veces uno nota ese desgaste cuando ya llega la adultez y te das cuenta, cuando miras alrededor, las diferencias entre tú y el resto de personas y ya tienes más madurez como para notarlo y tomar un poco de conciencia sobre ti mismo que, oye, al resto parece no costarle tanto como siempre me ha costado a mí. Claro. ¿no? Y eso nos lleva un poco al segundo mito, que es que el déficit de atención es un tema de niños que pasaba en la infancia o es algo que a los colegios les encanta diagnosticar para que todos estén sentaditos y que llega a escuchar este tipo de comentarios como yo tuve de niño pero ya se me curó, ¿no? Y en verdad es cierto eso, es algo que se puede curar y digamos eliminar. Realmente no, porque como hablamos no es una enfermedad, es una condición neurológica con la que uno nace y es decir, si tu cerebro está configurado de cierta manera y funciona de cierta manera, va a estar ahí en todas las etapas de tu vida. Te acompaña. Te acompaña en todo. Está contigo, por eso es que no podemos decir de que todos tenemos un poquito de esto, porque a veces hay personas que se distraen en ciertos momentos, pero en otros no. En cambio el TDAH te acompaña, está contigo. Sí. Va de la mano a todos lados. Pueden tener cierto control sobre estas dificultades, ¿no? Y escuchamos bastante como recomendaciones desde afuera de organízate, ¿no? Es como, no estés triste. Bueno, si pudiera controlar eso. Gracias, ahora me siento mejor. Sí, ¿no? O lleva una agenda. Claro, mucha gente con déficit de atención siente que la agenda la puede tener, pero después hacerse la rutina de revisarla, acordarse que tiene que apuntar, acordarse de revisarla, implica que todas las funciones ejecutivas puedan funcionar a la perfección. Y este tema de que haya más atención en la infancia,
¿no? Tiene que ver porque a veces en la infancia uno está más monitoreado, ¿no? En el colegio los profesores notan al que se distrae, al que no se puede quedar sentado, ¿no? A la que no entrega las tareas o la entrega tarde o se le pierden las cosas. O también las notas, O en las notas. van generando una evidencia. Y a veces no, Y a veces no. vale hacer la salvedad. Sí. A veces uno puede tener TDAH y ser la tranquilita del salón, Exacto. pero tu mente está en otra cosa cuando la profesora está hablando. Que eso pasa mucho. En las mujeres suele ser la hiperactividad más mental. Entonces, y Y no es tan socialmente... evidente el comportamiento. Así es, y socialmente hay más expectativa sobre que las niñas se porten de determinada manera y se avala que los niños sean más desenvueltos en la conducta y más impulsivos. Entonces, eso va quedando por atrás, ¿no? Y nos llevaba a otro mito, ¿no? De que más bien cuando uno crece, que tiene que ver con esto de la infancia, notas más en otros ámbitos, en el trabajo, en la pareja, cuando ya sales de la estructura del colegio y te tienes que organizar en tu vida, te encuentras repentinamente con todas estas limitaciones y dificultades que tal vez se han normalizado, ¿no? Y tal vez entran estas ideas desde afuera como de, por ejemplo, si le pones un poco de ganas o eres más disciplinado o es un tema de flojera, se te va a curar. ¿Y qué tan cierto es eso? Sí, y en verdad creo que este es un mito bien importante de desmitificar, porque genera mucha culpa. O sea, es una carga bien grande para las personas que sufren o que han tenido TDAH o quizá lo tienen y no lo saben. El hecho de sentir, ¿por qué es que no estoy pudiendo concentrarme? ¿Por qué es que pierdo todo? Qué vergüenza y qué culpa de ¿No? eso, Siempre soy efectivamente. yo el que se equivoca o no sabe, ¿no? ¿Por qué tengo tan malas notas si es que he estudiado tanto? Y el no saber, ¿no? Y no tener este diagnóstico en realidad es como una carga. Así es. A diferencia de lo que quizá a veces uno pensaría, ay, si te diagnostican te sentirías mal. Yo creo que al contrario, es un gran alivio porque no solo se trata de flojera, Así es. ¿no? Hay una cuota, digamos, ya que estábamos hablando de lo que sucede, de lo que sucede a nivel cerebral, existe este neurotransmisor, para explicarlo un poquito, que se llama dopamina, ¿no? Que popularmente se le llama un poco la hormona de la felicidad, pero realmente no es exactamente eso, ¿no? Y la dopamina aparece en todos estos momentos donde hay mucha estimulación, que puede ser una estimulación positiva, digamos, lo que me emociona, lo que me gusta mucho, mi hobby favorito, ¿no? La novedad, ¿no? El déficit de atención se estimula mucho por novedad, ¿no? Lo variante, ¿no? Pero también puede producirse mucha dopamina bajo el estrés o en los momentos de tensión, ¿no? Porque la adrenalina, el cortisol, el cuerpo se activa y entonces se produce mucha dopamina porque el estrés también es estimulante. Entonces, en el déficit de atención no se registra la dopamina que se produce. La dopamina regula las funciones ejecutivas. Entonces, por eso es que tal vez de afuera aparecen estos otros mitos como, oye, pero para lo que sí te gusta, sí puedes concentrarte. Sí, ¿No? claro, ese es un mito bien importante. Ajá, para lo que te gusta sí te concentras. Entonces a veces de repente, sobre todo cuando son niños, es como, ¿cómo va a tener déficit de atención? Si está horas haciendo esto que le encanta y solamente para el colegio es que no, para las Claro. matemáticas es que no le gusta y ahí no le presta atención. Claro, y puede aparentar ser un tema de ganas, de interés, de motivación, y en realidad tiene que ver con la motivación un poco porque, claro, lo que nos gusta nos va a estimular un montón. Y para alguien con déficit de atención necesita esa estimulación y ese placer para que su cerebro funcione como una persona no neurodivergente tiene la capacidad de decidir funcionar en cualquier otro momento, ¿no? En realidad, el tema de entender también el trasfondo neuropsicológico, creo que ayuda a que también uno pueda comprender por qué es tan complejo y tan diverso en cada persona cómo se ve la sintomatología, si lo queremos llamar así, del TDAH. Que es que cada persona se manifiesta de una manera muy Totalmente diferente. distinta. Creo Así que hay es. como niveles de TDAH como personas. Así es. Y además sí hablamos de que hay, creo que son 7, ¿no? Funciones ejecutivas distintas y a cada persona le funciona un poquito más una, un poquito más la otra y eso se mezcla con todas las otras características de personalidad que podemos tener por
todo un montón de otros motivos, estamos hablando de que cada persona se ve y se manifiesta de forma diferente. Exacto. Y por eso es importante entenderlo bien y entender que no es, que ese es otro mito, no es una moda que está ocurriendo ahorita, ¿no? No es que repentinamente está de moda y todo el mundo tiene. Sí, por ejemplo, el decir que en los colegios todos los niños tienen TDAH, esta generalización, ¿no? También implica a veces que los padres puedan dudar de esto y al final se le quite credibilidad al creer que todo está de moda. Así es, ¿no? Y creo de que hablar de lo importante que es romper los estigmas, romper los tabúes y entender realmente lo que implica un diagnóstico, lo que implica una neurodivergencia para poderla entender como es y diferenciarla de lo que no es, ¿no? Por ejemplo, los personajes con déficit de atención suelen ser bien populares en las series, las comedias, las películas, porque siempre les suelen agregar esta cota de diferencia y, ¿no? Y cómica incluso, ¿no? Así es. O sea, como que ¿no? Qué gracioso, también la gente se identificará con algunos. Así es, ¿no? Y bueno, nos lleva a pensar también que es mucho más recurrente de lo que uno cree, pero hay cuatro series que hemos elegido por sus personajes. Sí, que son bastante populares, ¿no? Por ejemplo, The Office, La Oficina en español, con su protagonista Michael Scott, interpretado por Steve Carell, es un excelente. Es un gran ejemplo, es una clara caricatura del déficit de atención y es un personaje que si lo ves no te olvidas, ¿no? Exacto. Tiene estas particularidades en su forma de ser, disruptivo, ¿no? Distrae a todo el mundo, siempre tiene algunas ocurrencias que a veces generan vergüenza ajena o no las entiendes y parece que él vive en su propio mundo con sus propias reglas, ¿no? Sí, es como que él debería ser el que genere la organización en la oficina porque es el jefe, pero es todo lo contrario. Es que él mismo no puede organizarse. No, pero además le gusta llamar a todos hacia él, o sea, y al final no termina viendo ninguna organización. Es como que él, ¿no? Además empieza a veces una acción, quiere hacer algo y se va hacia otro lado. Es como que le generara tanta flojera, ¿no? Dedicarse a hacer la chamba que tiene que hacer, ¿no? Que es como, voy a hacer lo que me gusta, hablar con gente. Necesito inventar toda esta serie de situaciones y actividades y desorden para mantenerme divertido, porque si no, se aburre. Se aburre, exacto. Sí. Que también pasa, por ejemplo, en la serie Modern Family, ¿no? Con el personaje Phil Dunphy, interpretado por Ty Burrell. Y me acuerdo especialmente, de un capítulo donde el hijo menor va a la psicóloga y la psicóloga empieza a describir una serie de conductas que ha visto en él que en realidad son un reflejo exacto de lo que es Phil. Ay, qué y buena. Empieza a decir, cómo es que, por ejemplo, se queda pegado en lo que le interesa y es como si el mundo exterior no existe, ¿no? Esto que tiene esta obsesión con la magia, creo, además, ¿no? Y con Y en verdad es como, o empieza a decir, ya voy a arreglar esto que está como malogrado, pero en el camino se encuentra algo que también estaba malogrado, entonces empieza a hacer esto y nunca llegó a lo que se puso como objetivo principal, sino se fue por las ramas. Pero algo que me gusta mucho de esos dos personajes es que ves estos cambios en que no se quedan en la caricatura. Ambos tienen esta característica que en los momentos de presión, en los momentos críticos, en donde hay mucho en juego, van a votar a alguien o alguien los necesita, es como saltan y se ponen la camiseta y te sorprenden repentinamente con, ¿no? Y ahí ves que realmente tiene que ver con un tema de cómo funcionas en el día a día, pero el déficit de atención te permite reaccionar en los momentos de crisis con todas tus capacidades, precisamente por la dopamina que genera la intensidad y el dramatismo del momento, ¿no? Claro, entonces me parece bien interesante lo que dices porque de repente hemos estado hablando en términos solamente de qué es lo que genera negativamente, entre comillas, el TDAH, pero también es verdad de que puede generar cosas muy como beneficiosas, por ejemplo, en una familia de personas, ¿no? Que todos les gusta hacer el deporte, obviamente el niño que hace deporte es más bien recompensado, le puede ir súper bien en el colegio en relación puede traer muchos beneficios y hay muchos recursos que vienen. Exacto. Personas muy creativas, ¿no? Que responden bien ante la crisis, piensan fuera de la caja, ¿no? Sí. Entonces, nos lleva a preguntarnos,
si tengo déficit de atención, no tengo nada que hacer y estoy condenado, va a afectar mi vida para siempre, me tienen que aceptar tal cual los demás y no pedirme que cambie nada, o si es que me cuesta concentrarme, definitivamente tengo déficit de atención. Depende. Entonces, ¿de qué depende cómo manejar o cómo sobrellevar un diagnóstico de déficit de atención? En realidad depende de muchos factores, como por ejemplo la edad en la que te diagnostican, ¿no? Ujú. Cuánto tienes que trabajar desde niño, cuánto tienes que trabajar en retrospectiva si te lo diagnostican de adulto, Que ¿no? sería un mayor costo y un mayor esfuerzo. Así es, porque tienes que ir, ¿no? Para sanando y atrás. curando hacia atrás, ¿no? O Ujú. desaprendiendo cosas que ya aprendiste. Exacto. Depende del apoyo y soporte emocional, familiar que puedes tener, Que ¿no? tus demás o sea, que las personas a tu alrededor lo vean como algo en lo que puedes trabajar y no lo vean como una etiqueta, por ejemplo. Así es. O incluso depende del entorno en el que te tienes que desenvolver. Si trabajas en un ambiente corporativo y necesitas funcionar de cierta manera más estructurada, o trabajas en un espacio creativo y te puedes permitir funcionar como te sale de una manera más natural, en realidad todos esos son factores que impactan en qué necesitas hacer con tu déficit de atención. Nuevamente partamos de la idea de que no es una patología, ¿no? Sino una manera de ser y funcionar. Y qué cosa tal vez necesitas trabajar en terapia, con farmacología, con tratamiento, y qué cosa necesitas entender como una diferencia tuya. Sí, y en relación a eso también es importante hablar de por qué sí sería esencial empezar con un diagnóstico, por qué sí sería recomendable el que una persona se evalúe, sea niño o adulto, Profesionalmente. profesionalmente, ¿no? Con un especialista. ¿Es en verdad necesario? O, no, si yo ya leí que tengo, ya, pues ya está, ¿no? ¿Hay una es que no es tan diferencia o fácil. no? Exacto. O sea, yo creo de que a veces hay como este mito también, siguiendo la idea de los mitos, ¿no? De que de repente me voy a sentir peor si me dan el diagnóstico, cuando es mucho más aliviador. Te da ¿no? sentido de Te por da qué funcionas sentido. como funcionas. Exacto, el recibir un diagnóstico en realidad, y me ha pasado con muchos pacientes que luego de evaluarse llegan y dicen, oye, no era simplemente floja, no era Así es. simplemente el que no me daba ganas de hacer las cosas, sino de que tenía TDAH y ahora puedo comprender más, y a partir de eso es como el punto de partida. Así es. A partir de eso, ahora voy a crear nuevas estrategias. Entonces, en realidad es como quitarte una mochila de encima. Y te hace conectar tal vez un montón de cosas que tú las veías por separado y tal vez las abordabas como problemas individuales y que no tenían nada que ver una cosa con otra. Y cuando te explican, oye, tu diagnóstico abarca todas estas áreas de tu vida y todos estos ejemplos tienen detrás la misma razón, exactamente, es un alivio, Claro. pero además te permite también entenderte más de ahora en adelante, porque sabes que Sí. cuando te pasa esto, cuando te pasa esto y cuando te pasa eso, no es que no tienen nada que ver una cosa con la otra, es que hay Exacto. algo detrás que lo explica. Y Exacto. efectivamente eso también da alivio y también da mucho más control sobre tu propia vida, ¿no? Exacto, ¿no? Y en relación a eso también pensamos como qué se puede tratar, qué sí se puede acomodar, Ujú. y qué cosa sí, digamos, puedo mejorar y en qué cosas tengo que entender que es algo que me va a acompañar. Ujú. Creo que es una diferencia bien importante, ¿no? Porque tal vez desde lo más concreto, tal vez, ¿no? Desde lo más superficial, entender cómo funcionas sí te permite tal vez hacer algunas acomodaciones para que tu forma de llevar tu vida se ajuste más a ti, ¿no? ¿Para qué remar contra la corriente? ¿Para qué remar contra la corriente? Si es que si me voy por esta otra vía, llego con menos esfuerzo, ¿no? Creo que parte de la idea de entender si es que tienes déficit de atención o cualquier otra neurodivergencia es quitarte esta presión social de que tienes que funcionar como el resto del mundo funciona. Porque no tenemos que Exacto. funcionar todos iguales. Y eso además le agrega un agotamiento al agotamiento que ya uno tiene con TDAH, Sí. le agrega un agotamiento porque es, debo ser como el otro, debo llegar a funcionar como el otro, cuando en realidad uno también puede aceptarse desde sus fortalezas y debilidades y decir, ok, en base a esto, ¿qué puedo hacer? Así es. ¿No? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si tú ves que te cuesta tal vez mucho organizarte e ir haciendo un trabajo por partes y con anticipación para hacer de a poquitos y que no se te acumule, y eso es algo que no logras hacer y de todas maneras se te termina acumulando, ¿para qué desgastarte durante 3 semanas previas intentando avanzar
Si sabes que igual los 2 días anteriores a tu entrega, mejor te los separas y sabes que con la presión de última hora trabajas regio. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo. O por qué sobrecargarme, ¿no? Y decir, quiero hacer todo esto así como lo están haciendo todos los demás. No sé, voy a estudiar, me voy a meter a clases de esto y también me voy a estudiar esto y voy a aprender un nuevo idioma y todo porque, ¿no? Digamos, el optimismo ciego. Claro, ¿no? Esta idea de voy a tratar de apuntar a la excelencia y en verdad las personas que tienen TDAH pueden tener un mayor agotamiento mental, aún así tengan las ganas de hacerlo. Entonces, también conocernos implica respetar nuestros tiempos. Sí, ¿no? Y a veces entender la idea de que tu 70% también está bien, ¿no? Ajá. Que se puede sentir como que ves al resto del mundo que funciona y entonces sientes que tienes que compensar esa diferencia con un mayor esfuerzo. Y en realidad eso es algo, por ejemplo, que no tiene que ver con justo lo que decíamos, ¿no? Con el qué cosa acomodar y mejorar de tu vida, ¿no? Para que funcione más contigo, sino más con las áreas que tal vez en un proceso de terapia uno puede trabajar para sanar emocionalmente, ¿no? Que es mirar hacia atrás o mirar hacia el presente y entender qué impacto ha tenido en ti el funcionar de manera diferente, ¿no? ¿Cómo te has sentido? La culpa que te ha dado, la sobrecarga, qué aspectos de tu vida se han desgastado por este sobreesfuerzo y trabajar ese impacto emocional, que ya no tiene que ver con acomodarte, sino con entenderte, ¿no? Qué importante eso que dices, ¿no? Porque en realidad a veces el negar todas estas emociones hace que uno las siga cargando. En cambio, el aceptarlas y mirar y decir, oye, sí, en verdad esto me ha generado mucho impacto emocional, también te permite sanarlas. Y un poco de eso se trata ir a terapia, ¿no? Así es. Y eso puede tener un impacto en un montón de áreas de tu vida adulta, por ejemplo, como en tu relación de pareja, en el trabajo, en tu vida familiar, en tus relaciones con amigos. En lo académico. Así es, ¿no? Y en realidad, no solo en tu organización de tu vida cotidiana, sino también el impacto emocional que tienen tus relaciones, porque recordemos que parte de las funciones ejecutivas también es la regulación emocional. Entonces, cuando ha habido un desgaste a lo largo de tu vida, que además no se ha podido regular emocionalmente bien, es, ¿no?, echarle más leña al fuego, de alguna manera. Y eso es algo que también se tiene que trabajar porque en el día a día también hay un impacto en nuestros vínculos y nuestros vínculos nos sostienen y nos ayudan. Sí, y bien interesante eso porque es de ida y vuelta, como tú dices, ¿no? Y eso también es algo que se trabaja en terapia. De acuerdo, y es bien importante en base al impacto emocional también ver entonces qué tipos de tratamiento hay, ¿no? En qué nos podemos enfocar, ¿no? En qué cosas podemos elaborar, cambiar o qué cosas podemos aceptar y trabajar, ¿no? Y en este sentido vamos a escuchar a Andrea con las recomendaciones. Hola, Andrea. Hola. Hola, chicas. Bueno, estaba escuchándolas y pensando que en verdad del TDAH hay muchas cosas que podríamos recomendar, ¿no? Es un tema bastante complejo, en verdad, a pesar de que está como muy, digamos, en boga en las redes sociales. Y creo que empezaría por ahí, ¿no? Lo primero es como no autodiagnosticarse a partir de lo que uno ve rápidamente en redes sociales, porque como ustedes han dicho, es bastante difícil primero hacerlo solo, ¿no? Y por otro lado, sí es importante que te vea alguien que no te conoce y que te haga las preguntas para que tú puedas ver como, esto sí, esto no, poder descartar, ¿no? Y ahí ver como diferentes percepciones, porque también en ese momento de la evaluación, ¿no es cierto?, tú le preguntas a tus familiares, a tus conocidos, ¿no? Y es un momento importante para verte tú mismo, pero también a partir de los ojos de los otros, ¿no? Entonces, ese proceso de evaluación inicial es súper importante no salteárselo, ¿no? Lo segundo, que hablaban un poquito al final, es que hay diferentes tipos de tratamientos que uno puede tener cuando ya tiene el diagnóstico de TDAH, ¿no? Y eso lo determinará el especialista, y para esto también ustedes lo han mencionado, está el especialista, el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, o sea, es un tema, el coach que se puede abordar desde múltiples perspectivas y no para todos va a ser igual, entonces sí es importante desde la evaluación que te orienten hacia qué te puede ayudar más, ¿no? Hay diferentes tipos de ayuda. Hay personas que te darán más estrategias visuales, por ejemplo, para manejar cierto tipo de dificultades. Habrá otro tipo de tratamientos que se orientarán más a la parte emocional y el costo emocional
¿no? Que es algo que me parece fundamental de lo que hablaban también hace un rato. Que no se reemplazan entre ellos, ¿no? No, al contrario, son como complementarios. Y en algunos momentos tal vez necesitas un tipo de tratamiento y en otros otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, eso también es como, digamos, es algo que se va viendo en el proceso de terapia y que los especialistas, digamos, van viendo en qué momento se determina cada cosa. Claro, ¿no? y en base a tus propias características también, ¿no? Exacto, ¿no? Y Sí. algo que también pensaba es el tema de las exigencias que tienen las personas de TDAH, que es la parte como más social. Que hablábamos un montón. Que eso es súper importante porque tal vez todo el tiempo es como querer encajar en ciertas normas, en ciertas expectativas, funcionar de cierta manera, ¿no? Y yo más bien me preguntaba como, ¿qué es funcionar? También, sí, pues, ¿no? claro. O sea, ¿qué es funcionar finalmente? ¿Para el colegio, para la profesora o estoy funcionando yo? ¿Y en qué momento de tu vida, no? Porque como decían hace un rato también en la adultez, como que tienes una madurez diferente, te empiezas a verte como, oye, esto lo tenía desde siempre, pero tal vez no es como algo que no he mirado antes, ¿no? Y en ese sentido, quizás la tercera recomendación tiene que ver con este proceso personal, ¿no? En qué momento lo puedes comunicar, como tener la información es importante para saber qué comunicar, cuándo comunicarlo, a quién lo quieres comunicar, ¿no? Y también como que puedas ver que las personas no te van a entender, no te van a leer la mente, digamos, ¿no? Si tú lo puedes explicar mejor, también las personas te van a entender mejor y van a poder respetar tal vez quizás tus ritmos, tus formas, ¿no? Que te desconcentres un poquito. Claro, es diferente decir, entiéndeme a yo necesito esto particular para lograr eso, te pido que respetes o que entiendas este tiempo, ¿no? Claro. Este ritmo. O en el trabajo quizás hay que como desagregar más las cosas, ¿no? claro. O tener plazos más cortos. O en el colegio una profesora darle, por ejemplo, las indicaciones bien desagregadas a los chicos, Y ¿no? no una gran tarea En enorme. vez de, exacto, o algo muy global y abstracto no va a ayudar tanto. Exacto, ¿no? Y creo que también esa recomendación va para las personas que tal vez conocen a alguien con TDAH, Es verdad. ¿no? Que esa información también es valiosa porque es como, oye, funciona diferente, puedes respetar mejor los ritmos, puedes comprender más, puedes ser más empático. Entonces creo que es un tema que nos compete a todos como informarnos más y también como tener más tolerancia, más respeto, más empatía en general. Y bueno, eso creo que son las recomendaciones del día de hoy. Qué importantes, gracias Andrea, qué necesario conocernos en estos procesos y entendernos unos a otros mucho más y saber, como decíamos, que cada persona tiene su propia ruta de tratamiento y sus propias necesidades y el especialista es el que debe determinar en conversación, ¿no? Con cada persona qué es lo que se necesita. Gracias por las recomendaciones. Gracias por escucharnos. Y recuerda que en caso necesites orientación o ayuda psicológica, puedes contactarnos a través de psicologamente.pe. Y mi psicóloga dice que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.